En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación. Y lo que veremos en concreto son ejemplos de mapas de objetos. Este tipo de mapas se utilizan para reflexionar sobre las cardinalidades en las relaciones de un UML. Entonces, a través de este mapa se puede comprobar si realmente el diseño en UML hace lo que pretendemos. Entonces veremos distintos ejemplos de mapas de objetos a través de distintas cardinalidades y luego además también algunos casos que se consideran incorrectos dependiendo de las cardinalidades que hayamos especificado en las asociaciones. Bien, vamos a ello. Y tal y como hemos dicho hace un momento, pues un mapa de objetos se utiliza para reflexionar sobre si una cardinalidad representa lo que el diseñador quiere. Es decir, si a través de la cardinalidad que hemos definido realmente se está haciendo lo que pretendíamos en un inicio. Entonces, este mapa es un esquema que representa los distintos estados posibles de la aplicación. Y estos mapas, pues realmente son una herramienta de apoyo. No se utilizan como mecanismo para representar el diseño. Simplemente nos ayudan a comprobar si lo que hemos diseñado funciona de forma correcta. Y a partir de aquí, pues en un mapa de objetos lo que vamos a mostrar son todos los objetos instanciados y los enlaces que pueden haber entre ellos en un momento determinado de la ejecución del programa. Veamos un ejemplo. Pues dado un cliente, tal y como habíamos visto en el vídeo anterior, ese cliente puede estar registrado en más de una sucursal, pero siempre debe estar, como mínimo, registrado en una. Nunca se podrá dar el caso en el que un cliente que esté dado de alta en el sistema no esté registrado en ninguna sucursal. Entonces, para ver este ejemplo y todos los que vimos en el vídeo anterior, pues vamos a mostrar un mapa de objetos de cada uno de esos ejemplos que vimos. Teníamos el ejemplo A, el B y el C. En el ejemplo A teníamos la página se relacionaba con la cita con un asterisco, es decir, una página podrá tener o ninguna cita o una o más de una, mientras que una cita únicamente puede pertenecer a una página. Entonces aquí podemos ver distintos tipos de relaciones a través de este mapa de objetos. Por ejemplo, en la página 1 está la cita 1 y la cita 2. Entonces, en todo momento se está cumpliendo lo que indica la cardinalidad, ya que la página puede tener más de una. Entonces, tendríamos que la página 1 tiene 2 citas, la página 2 tiene una cita y la página 4 tiene una cita. Y la página 3 no tiene citas, pero esto es correcto, ya que una página se relaciona de forma indeterminada con la cita, ya que tenemos el asterisco. Por lo tanto, puede haber páginas sin citas. Lo que no puede haber es una cita que no esté relacionada con ninguna página, ya que la cardinalidad de la cita respecto a la página es de 1. Por lo tanto, tendremos que todas las citas pertenecen a una página y solo a una. Si, por ejemplo, tuviera una flecha de página 4 con cita 2, esto no sería correcto, ya que cita 2 tendría más de una página asociada. Una misma instancia de cita no puede estar en más de una página. Por lo tanto, una cita obligatoriamente debe tener una flecha que le apunte, pero una página no tiene por qué apuntar a ninguna cita. Y bien, pasemos al ejemplo B. En este caso teníamos un tutor que tutoriza a un grupo y la cardinalidad era de 1 a 1, es decir, un tutor deberá tener un grupo al que tutoriza y un grupo únicamente va a estar tutorizado por un tutor. Aquí en este caso, estos ejemplos serían todos válidos, ya que el tutor 1 tutoriza a grupo 1 y grupo 1 pues es tutorizado por el tutor 1, mientras que tutor 2 y tutor 3, en este caso, tutor 2 está tutorizando al grupo 3, mientras que tutor 3 tutoriza al grupo 2. Entonces, al ser 1 a 1, de cada instancia de tutor deberá salir una flecha a una instancia de grupo, mientras que cualquier instancia de grupo únicamente podrá recibir una flecha de un único tutor. El mismo caso de antes, si por ejemplo en tutor salía otra flecha a grupo 1, pues tendríamos un error por las dos partes, ya que tutor 2 estaría tutorizando más de un grupo y eso no es posible, y grupo 1 también estaría tutorizado por más de un tutor, y tampoco es posible. Y finalmente teníamos el tercer ejemplo, que es el que hemos visto antes, el C, donde teníamos la sucursal y el cliente. Entonces la cardinalidad en este caso es que una sucursal tiene una cantidad indeterminada de clientes, ya sea 0, 1 o más de 1, mientras que un cliente obligatoriamente debe tener asociada una sucursal, pero además puede estar en más de una. Entonces veamos distintos ejemplos. Por ejemplo, cliente 1 únicamente está en una sucursal, que es en la sucursal 1, pero cliente 2 está en dos sucursales, está tanto en la sucursal 1 como en la sucursal 2, y esto es perfectamente posible ya que la cardinalidad me lo indica. Como mínimo debe ser 1, pero puede ser más de 1.
Entonces, lo que no se podría dar en ningún caso es que un cliente no tuviera ninguna flecha que le apunta, ya que un cliente obligatoriamente debe estar en una sucursal como mínimo. Lo que sí que podemos tener, en este caso, como la sucursal 3, es una sucursal sin clientes, ya que la relación de sucursal sobre cliente es un asterisco. Es decir, puede ser 0, un cliente o más de uno. Entonces, sí que podemos tener una sucursal sin clientes, pero no podemos tener un cliente que no pertenezca a una sucursal. Y además, pues también podemos tener clientes con más de una. Como por ejemplo el cliente 2, que está en dos sucursales, la 1 y la 2. El cliente 3 también está en dos sucursales, en la 2 y la 4. Mientras que el cliente 1 y el cliente 4 únicamente están en una sucursal. Entonces aquí tendríamos pues ejemplos que son completamente válidos. Pero para que se entienda bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde tendremos ejemplos que no serían válidos para estas cardinalidades. Entonces, si nos fijamos aquí en el primer ejemplo, en el A, tendríamos un error en cita 1, ya que cita 1 pertenece a dos páginas, a la página 1 y a la página 2, mientras que la cardinalidad de cita respecto a página es de 1. Es decir, la cita únicamente puede estar en una página. Por lo tanto, aquí se produciría un error. La cita 2 estaría bien, ya que únicamente pertenece a la página 3, pero de nuevo la cita 3 también tendría un error, ya que obligatoriamente una cita debe pertenecer a una página, ya que la cardinalidad de la cita respecto a la página es 1. Por lo tanto, habría un error tanto en la cita 1 como en la cita 3. Bien, pasemos al ejemplo B, donde también tendríamos un problema, ya que tenemos un tutor que tutoriza dos grupos. Entonces, un tutor únicamente puede tutorizar un grupo, por lo tanto, en tutor 1 también tendríamos un error, ya que únicamente puede salir una flecha a un grupo. Entonces, tutor 2 sí que únicamente se relaciona con un grupo, esto estaría bien, pero luego aquí en los grupos también hay un error. El grupo 1 únicamente está tutorizado por un tutor, esto sí que es válido, pero el grupo 2 tiene dos flechas que lo apuntan, por lo tanto, está siendo tutorizado por dos tutores. Entonces aquí también habría un error, ya que el grupo únicamente puede tener una relación con un único tutor, por lo tanto también estaría mal. Y finalmente aquí tenemos el ejemplo C, donde también habría un problema, ya que tenemos un cliente, en este caso el cliente 2, que no pertenece a ninguna sucursal. Y aquí esta relación me obliga a que un cliente, como mínimo, esté registrado en una sucursal y además puede estar en más de una. Entonces el cliente 1 sí que no hay ningún problema, pertenece a la sucursal 1, pero el cliente 2 no. Y respecto a sucursal 2, aquí no habría ningún error. Podemos tener sucursales sin clientes. Entonces aquí realmente el error estaría en cliente 2, porque no está relacionado con ninguna sucursal. Entonces estos mapas de objetos son útiles a la hora de comprobar si el funcionamiento de la aplicación es el que nosotros pretendíamos en un inicio. Entonces, si detectamos algún caso donde el funcionamiento no es el que queremos, pues deberemos replantearnos esas cardinalidades y modificarlas. Y bien, con esto terminamos con toda la parte más teórica de esta unidad. A partir del siguiente vídeo vamos a entrar ya a ver con detalle la sintaxis propia de Java utilizando programación orientada a objetos. Y cuando hayamos visto toda esta sintaxis, al final de la unidad lo que haremos será combinar tanto lo que hemos aprendido en UML como la sintaxis que hemos aprendido en Java. Entonces, a partir de varios diagramas UML, lo que haremos será trasladar ese esquema, ese diagrama, a código en Java. Pero bueno, eso como digo ya lo veremos al final de la unidad, cuando hayamos visto pues toda esta parte de programación orientada a objetos en Java. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.